Lectura de la profecía de Amós. En aquellos días, Amasías, sacerdote de casa de Dios, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós conjura contra ti en medio de Israel. La tierra ya no puede soportar sus palabras, porque así predicamos. Morirá a espada Jeroboam, Israel saldrá de su país al destierro. Dijo Amasías a Amós: vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá. Come allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas a profetizar en casa de Dios, porque es el santuario real, el templo del país. Respondió Amós: no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Y ahora escucha la palabra del Señor. Tú dices: no profetices contra la casa de Israel, no prediques contra la casa de Isaac. Pues bien, así dice el Señor: tu mujer será deshonrada en la ciudad, tus hijos e hijas caerán a espada, tu tierra será repartida a cordel, tú morirás en tierra pagana. Israel saldrá de su país al destierro. Palabra de Dios. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. La ley del Señor es perfecta y el descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Algunos de los escribas se dijeron: este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Que es más fácil decir, tus pecados están perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo dirigiéndose al paralítico: ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa.
Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en este jueves de la 13ª semana del tiempo ordinario y se nos está presentando una enseñanza muy importante que hay que tener mucho cuidado porque uno lo puede escuchar y sacar conclusiones equivocadas, que relaciona, diríamos, el pecado, los males de distinto tipo que enfrenta o que enfrentarán las criaturas humanas y la acción de Dios que anuncia, que profetiza a través de sus enviados y que muchas veces eso se traduce en curación y en sanación, pero que todo apunta a que descubramos cuál es la raíz de todos nuestros males, de cada criatura, de cada familia, del mundo entero. Y dicho brevemente, la raíz es el pecado. Pero a veces no vemos que el pecado es el problema porque puede ocurrir que creemos que estamos bien, creemos que estamos cerca del Señor, creemos que estamos haciendo su voluntad y eso puede confundirnos porque nos quedamos en la superficie y no dejamos que el Señor descubra lo que hay en nuestro corazón. También puede ocurrir de otro lado que uno se fija más en lo externo, se impresiona por las cosas externas y nuestro corazón no lo queremos ver. Y por esa razón también uno puede sacar conclusiones equivocadas. Y podríamos decir de manera sintética que esta semana se nos presenta la relación entre esas realidades, los miedos, los temores, los males que afectan a las criaturas humanas de todos los tiempos, también a los pueblos, a las familias, que tienen raíz en el pecado y la acción liberadora, sanadora del Señor, que empieza con el don de la fe. Puede pasar que las personas que sufran el problema más directamente no son los que tienen más fe. Puede ser que los que tienen más fe y se dan cuenta son otros. Y lo que tienen que hacer es llevar a esas personas al Señor. Pero sabiendo que el problema y la raíz es el pecado, y como todos somos pecadores, eso es nuevamente como una alarma, como una alerta para que todos volvamos al Señor. El error más frecuente de los sacerdotes, de los laicos comprometidos, es creer que el problema del pecado está afuera, es de otros y que nosotros no somos los que sufrimos estas cosas y en consecuencia hay que hablarle a terceros. El Señor nos habla a todos, somos su cuerpo. Eso lo vemos en esta historia de los exilios que vivió y el destierro que vivió el pueblo de la primera alianza. Empieza todo primero con una división. A la muerte de Salomón, Roboam se queda el hijo de Salomón como rey de Judá y en el norte Jeroboam como rey de Israel. Israel es el reino del norte, Judá es el reino del sur. En la profecía de Amós que hemos empezado a ver este lunes, Amós es natural, diríamos, vive en Judá, pero el Señor lo envía a profetizar en Israel, directamente contra el rey, los cortesanos
y los líderes y dirigentes de ese pueblo. Y por eso se nos mencionan al rey y a un sacerdote Amasías. Ese sacerdote Amasías y todos los sacerdotes del reino del norte eran sacerdotes elegidos por el propio rey. Era, diríamos, una religión para sustentar su poder político. Eso muchas veces ocurrió en el pueblo de la Primera Alianza, ha ocurrido a lo largo de la historia muchas veces, y ese es el equivalente a buscar al Señor para que haga nuestra voluntad. Y entonces la mayoría de los reyes del norte hicieron lo que el Señor reprueba. Los reyes del sur también, la gran mayoría, hicieron lo que el Señor reprueba. Solo muy pocos fueron fieles al Señor. En el sur estaba el templo de Jerusalén, reino de Judá. Ellos creían que el templo de Jerusalén era como su seguro, que los sacrificios que hacían ahí eran los eficaces y con eso ya estaban protegidos de todo. Y que los del reino del norte se habían alejado más porque ahí no tenían el templo verdadero, se habían fabricado un templo altosanos y entonces los despreciaban. Algo parecido puede pasar ahora. Ya, de hecho, ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia de la Iglesia. Algunos creen que son los dueños del culto verdadero, los dueños de Dios, los otros son los que están equivocados y no se dan cuenta que los problemas de unos y de otros es para que nos demos cuenta que nos estamos alejando de Dios, es decir, nuestra fe se está apagando. La respuesta es ir al Señor, es lo que el Señor quiere hacer y envía a Amós, pero como siempre ocurre, desprecian al mensajero y no vuelven al Señor, o que partidizan, como ocurrió en medio del pueblo de la Primera Alianza. No, es que este viene del sur, ¿cómo va a decir a los del norte? Que cada uno vaya a su sitio, no te metas conmigo, yo no me meto contigo. Entonces la gente se llena muchas veces la boca de hablar de las falsas tolerancias y no sabe que eso empieza dentro de nosotros. Y cuando decimos dentro de nosotros, empieza primero en los enviados del Señor, es decir, en los que tendríamos que ser más fieles. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque ahora también parece que no lo queremos ver. Y entonces en el tiempo de la Iglesia ahora hay algunos que dicen que son los fieles y los otros son los infieles. Entonces los fieles quieren cambiar a los infieles y los infieles, entre comillas, creen que los infieles son los otros. Discusión entre ellos. No vamos al Señor. No nos damos cuenta que solo por tener ese diagnóstico ya tenemos un problema de fe. Tenemos que ir al Señor y pedir por todos, no por unos o por otros, o que yo estoy mejor y que yo sí, que era lo mismo que le pasaba al pueblo de la Primera Alianza. Ya hemos visto con las lecturas del segundo libro de los Reyes que el reino de Judá también va a ir al destierro. El reino del norte también va a ir al destierro. El destierro es figura del endurecimiento de corazón, de la lejanía, y que puede hacer que siga y se mantenga la prosperidad material, pero estamos lejos de Dios. Por eso el Señor cura, pero quiere que nos demos cuenta que la raíz de todo mal es el pecado. Dicho de otra manera, alejarnos de Él. Dicho de otra manera, seguir no al Señor, sino a Satanás. Y entonces el Señor nos ha ido presentando en el Evangelio según San Mateo, a partir del capítulo 8, una serie de curaciones donde poco a poco el Señor quiere que nos demos cuenta. Si hubiésemos hecho la lectura el día de ayer de los versículos precedentes a este pasaje, que serían los finales del capítulo 8 de San Mateo, hubiésemos visto la curación
de la liberación de ese endemoniado de Gerasa, y cómo la gente le pide al Señor que se vaya. Resulta que el endemoniado fue el único sanado. Igual puede pasar a otro, que ahora uno cree que los que están peor son los que pobrecitos, y resulta que los que están peor se van a convertir, y los que creen que están bien no van a ver nada. Hay que tener, por eso, una actitud de humildad que no tenemos. Hay que pedirle al Señor que nos aumente la fe para que sepamos cómo obra Él, que tanto nos ama, y que podamos ponernos en pie para descubrir cuáles son, como dice este último versículo de este Evangelio del capítulo 9 de San Mateo, versículos del 1 al 8 que hemos proclamado. En el versículo 8 dice: al ver esto, luego de la curación del paralítico y luego del perdón de sus pecados, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Claro, preguntémonos, ¿cuál es esa potestad más importante? ¿El ser perdonado de los pecados, o que se nos curen problemas o se nos resuelvan problemas pasajeros? Si es que uno cree que lo más importante es lo temporal y no se da cuenta que la raíz de todos los males son los pecados nuestros y de nuestros hermanos, entonces nosotros simplemente creeremos que el Señor es un proveedor de servicios, de bienes pasajeros, de necesidades temporales que el Señor nos da, pero para que descubramos nosotros, cada uno, dónde empieza el mal y cuál es la fuente del bien, de la verdad, de la justicia, del amor. Y sabemos, no es otra que Jesucristo. Hoy viene Él nuevamente, una vez más, manso y humilde, para que comulguemos con su palabra, comulguemos con su amor misericordioso manifestado en Él como cabeza, y comulguemos con nuestros hermanos, para que sepamos que todos estamos llamados a ser uno, y saquemos de nuestra mente y de nuestro corazón esas divisiones, esas, entre comillas, comparaciones, peor esos juicios temerarios que nos pueden hacer creer que nosotros somos mejores que los demás, o en el otro extremo, que somos peores que todos y somos ya incurables, y no vayamos al Señor. Por eso es que se necesita, como esos amigos del paralítico, que es figura de la oración, de la comunión en Cristo, en la que todos tenemos que hacer oración. Esa es la Iglesia, esa es la manera en que el Señor quiere obrar, que nosotros no seamos factor de división y de confusión. Que así sea.